Dios les bendiga, amados hermanos y visitas. Qué bueno que una vez más podemos encontrarnos y vernos por acá, por este medio, para que podamos ser edificados. Vamos a iniciar y lo haremos orando. Nos ponemos en la mano de Dios. Bendito Dios y Padre, a ti te pido que tú hayas de ser con nosotros. Vamos a escuchar tu palabra. Te rogamos que tú nos visites con ella, que tú hables a nuestros corazones, que tu Santo Espíritu, oh Señor, que es quien obra en nosotros, nos ayuda a que no solo podamos meditarle en nuestro corazón, sino también ponerle en práctica y ellas sean de consuelo para nosotros. En Cristo te lo pedimos. Amén. Recuerden, hermanos, que iniciamos la semana pasada la predicación, y esta sería la continuación del mismo tema que hemos mencionado, el Espíritu Santo como guía. Esta sería la segunda parte, ya que en la primera ocasión en nuestro tema solo pudimos ver el primer punto de nuestro tema. Ahora en esta ocasión veremos lo que es el segundo punto. Hay algo central que hemos mencionado hasta el momento, y lo hemos mencionado en el libro de Hechos a lo largo del estudio que hemos podido tener allí. Y es que tenemos mucho todavía que aprender de la iglesia del primer siglo. Cómo ellos actuaban, cómo ellos se movían. Nuestro texto es en Hechos 16, y el texto allí nos deja ver que la manera en que se movía la iglesia primitiva nos debería enseñar mucho a nosotros, tanto a nivel eclesiástico de la iglesia como a nivel también particular. Y eso es precisamente lo que transmite el libro de Hechos, principalmente allí también en el capítulo 16. Recuerden que el primer punto que veíamos era guía en la restricción u oposición. Lo veíamos eso del verso 6 hasta el verso 8. Y en todo el primer punto vimos lo que nos deja ver este trozo escritural. Allí tenemos al Espíritu Santo en una de sus funciones, ¿cuál? Guiando. Impidiendo al apóstol Pablo, los que con él estaban, ir a algunos lugares y mostrándole ir a otros lugares. Eso es lo que vemos en Hechos 16. Y aclarar, hermanos, que aunque en la Biblia no hay textos que tengan esta declaración explícita, el Señor guiando, esta enseñanza se desborda de los pasajes bíblicos, y por eso lo que más vemos en la Biblia es al Señor guiando y a hombres dejándose guiar. Eso es lo que más vemos en la Biblia, hermanos. Al Señor guiando y a hombres dejándose guiar. El apóstol Pablo, en el contexto del segundo viaje misionero, tenía propuesto un plan, eso era parte de lo que veíamos, tenía una intención, mas el Espíritu Santo tenía otros planes. Los que estaban con el apóstol Pablo querían ir a Asia, pero se les impidió ir a Asia y no fueron. Intentaron ir a Bitinia y el Espíritu Santo se los prohibió, cambiaron de rumbo. Y mencionamos que había un factor en todo lo que había sucedido para que ellos no fueran a los lugares que se habían propuesto ir, y era el Espíritu Santo. El Espíritu Santo quien estaba actuando, el Espíritu Santo quien estaba guiando, quien estaba restringiendo y estaba interviniendo. Dos veces vemos que se menciona la acción del Espíritu Santo al restringir, al oponer. No prosperaron en lo que querían hacer precisamente porque el Espíritu Santo no lo permitía. Así que nosotros vimos en la primera parte al apóstol Pablo siendo guiado por obstáculos. Eso fue parte de lo que vimos. Veíamos también que debemos considerar que el Espíritu Santo nos puede estar cerrando puertas en estos momentos, no para que nosotros las rompamos, sino probablemente para que nosotros nos dirijamos hacia otras puertas. Y también veíamos que debemos agradecer por las puertas que Dios ha cerrado en nuestra vida, a pesar de la insistencia nuestra. Debemos agradecer también por ello. Además, mencionamos que una puerta cerrada no significa que nunca esa puerta se va a abrir, sino que probablemente, hermanos, simplemente no sea el tiempo del Señor. Puede ser que el Señor simplemente te quiere guiar hacia otro lugar, y en otra ocasión, como sucedió con el apóstol, sí pudieron ir a Asia Menor, donde ellos querían ir. Ahora sí, yo quiero que vayamos a nuestro texto en el libro de Lucas, capítulo 16, verso 6 al verso 8. Lo vamos a leer una vez más. Leemos. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia,
Les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se lo permitió. Y pasando junto a Misia descendieron a Troas. ¿Por qué lo leí, hermanos? Porque quiero recalcar algo. Conforme a lo que el apóstol Pablo quería hacer, hubo restricción, hubo oposición que llevaron a cambios de planes, no causados por la casualidad, sino por la causa divina. ¿Saben qué quiere decir eso, amados hermanos? Que ninguna puerta se cierra sola. Lo que el apóstol Pablo trató de hacer no se le restringió por casualidad, sino por causa divina, los que nos deja dicho que ninguna puerta se cierra sola. Lamentaciones 3:37 incluso dice, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no lo haya mandado? Así que, hermano, consideremos a Dios en todo. Algo más. En todo lo que hemos leído, el verso 6 al verso 8, vemos que hubo restricción, hubo oposición, aun ellos tratando de hacer algo loable. Hubo restricción, hubo oposición, aun ellos tratando de hacer algo loable. Ellos no estaban en algo mundano, no estaban planeando algo que era pecaminoso. Estaban intentando hacer algo loable, bueno, digno de alabanza, llevar el evangelio a otros lugares, y aún eso fue restringido. ¿Saben qué nos dice esto, amados hermanos? Muchas veces nosotros pensamos, Señor, pero ¿por qué tal cosa yo la quiero realizar y yo no la puedo hacer a pesar de que eso que yo quiero realizar es algo que va a beneficiar a otros? ¿Por qué tal cosa no se me da? ¿O por qué tal cosa no puedo hacer? No necesariamente porque lo que nosotros querramos hacer sea loable, porque sea algo bueno, eso significa que el Señor no nos pueda restringir puertas. No porque algo sea bueno, sea loable, eso no significa que el Señor no nos pueda cerrar puertas. ¿Por qué? Porque eso puede ser lo que tú quieres o lo que yo quiero, pero no necesariamente eso es lo que el Señor quiere. No necesariamente eso puede hacer lo que el Señor quiere. Así que consideremos a Dios en todo. Consideremos a Dios en todo. Con esto vamos a entrar entonces, hermano, de lleno a lo que es nuestro segundo punto. Sensibles a la guía divina. Y vamos a leer verso 9 y verso 10 para ver allí qué nos dice nuestro texto. Verso 9 y verso 10 de Hechos 16. Dice allí la palabra de Dios. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciéndole, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Es moviéndose según les va aconteciendo, a medida que el Espíritu Santo les va guiando a estos hombres, que ellos reciben la instrucción divina. Ellos, dice el verso 8, que estaban en Troas, donde no pensaban estar, y era precisamente porque el Espíritu Santo les había llevado hacia allí, o les había guiado hacia allí. Y aquí vemos, hermanos, una clara diferencia. Aquí hay una marcada diferencia. Al principio de estos versos, la guía divina estaba siendo dada a través de la restricción y la oposición. Mas ahora, de una manera más clara, vemos la guía divina de una manera audible. Vemos la guía divina de una manera audible, de una manera clara. Que de hecho, esta es una de las veces que el Espíritu Santo guió al apóstol, porque vemos muy activo al Espíritu Santo guiando en el libro de Hechos. Y esta manera, a través de una visión, era una manera común para ellos y en ese momento. Y esta fue la manera que el Señor usó para hablarle. Recuerden, tenemos que recordar y tenerlo claro. Antes se estaba guiando a través de la restricción y la oposición. Ahora, a través de una visión audible y específica, es que están recibiendo la guía. Dice el texto, a través de una visión, pasa a Macedonia y ayúdanos. Y yo quiero que veamos esto en imagen, para que ustedes vean hacia dónde era que se le estaba guiando a ellos. Miren esta imagen. En esta imagen que ustedes pueden ver aquí, en la pantalla, que se ve un mapa, aquí se puede ver
lo que era Europa o una parte de Europa en ese tiempo. Hay algunas indicaciones, algunas ciudades que se muestran allí. Esto es la región de Macedonia. Se le consideraba la región porque era una región que abarcaba varias ciudades. De hecho, hablar de una región es como un término local y más pequeño. Nosotros pudiéramos decir el Cibao, que hay varias ciudades que componen lo que es el Cibao. En el siglo I, esto era lo que se consideraba Macedonia, como se ve en el mapa, que era gobernada por los romanos y era un vasto territorio que comprendía varias ciudades, como podemos ver, como podemos mirar aquí. Aquí incluso se ven en Macedonia, si ustedes pueden ver a la izquierda, en la parte de arriba del mapa, hay algunas ciudades que son esos puntos que se ven allí, que fueron ciudades incluso que visitó el apóstol, como Filipos, Berea, Tesalónica, Anfípolis, entre otras. Acá hay un semicírculo, si lo pueden ver en el mapa, hay un semicírculo que está casi el círculo completo en rosado. Es allí donde ellos están en Troas. En ese semicírculo se está marcando Troas, que ahora resulta más fácil y no tan distante pasar a Macedonia, porque se encuentran allí donde ustedes pueden ver, porque estaban en Troas, que era una ciudad portuaria cerca a la región de Macedonia, lo que pudo representar un paso relativamente más fácil de un continente a otro. ¿Qué podemos aprender de esto, hermanos? Y aquí podemos aprender algo. Al leer este texto de Hechos 16 y ver la imagen que nosotros vimos acá puesta, que todos ustedes la pudieron ver, esto puede ser algo que sea de poca relevancia para muchas personas. Pero esto que está aquí es la descripción de cómo por primera vez el Evangelio estaba llegando a otros continentes. Eso es lo que vemos. Eso que está aquí es la ilustración o la imagen, eso es lo que está en Hechos. Cómo el Evangelio iba pasando del continente de Asia hacia el continente de Europa. Probablemente que los discípulos ni mente o ni lo tenían en la mente que eso iba a suceder, que ellos iban a estar pasando o llevando el Evangelio a otros continentes. Probablemente, no digo que sea absoluto, pero muy probable, es que de esa misma manera el Evangelio ha llegado a muchos lugares. Probablemente así es que la doctrina, la sana doctrina, ha llegado a muchos países, ha entrado en muchas iglesias y muchos la hemos conocido. Yo estaba conversando con el pastor Ernesto, nuestro pastor, y él me decía que hace muchísimos años atrás, él un día saliendo del banco donde él trabajaba, pasó por una iglesia que le había llamado la atención. Un día entró a esa iglesia y ese día marcó lo que fue el inicio para que el pastor se pueda interesar en la sana doctrina. Pasando por un lugar donde él pasaba acostumbrado y que ese día precisamente él se recuerda un hecho que pasó. Y es que ese día él salió a una hora no acostumbrada. Salió a una hora no acostumbrada, a la hora que él no salía siempre, salió. Y precisamente ese día él pasó por una iglesia donde pudo escuchar una predicación o una clase que se estaba dando. Y ese fue el inicio para que muchos de nosotros hoy conociéramos la sana doctrina. Yo me maravillo al ver eso, hermanos. Esa fue la manera. Fue de esa forma. Asimismo, estaba leyendo una biografía de James Einer Parker. James Parker, un teólogo británico y escritor de libros, que de paso leía la biografía en TGC, que invito a que ustedes también puedan acceder allí, que hay buenos materiales y contenidos. Allí en TGC hay una serie de biografías. Hay una de James Parker. Dice la biografía que a la edad de 7 años, James Parker, siendo un niño, a él le hacían mucho bullying. Y fruto del bullying que le hacían, en una ocasión, a la edad de 7 años, él estaba corriendo porque lo estaban persiguiendo unos niños que se estaban burlando de él. Al él ser perseguido, cruzó una calle sin darse cuenta y un camión, creo que fue que dice la biografía, lo atropelló. Y él tuvo un accidente. De hecho, se dice que fue un milagro lo que hicieron los médicos para salvarlo. Pero el mayor daño que le hicieron a James Parker fue en su cabeza. Fue en la cabeza. De hecho, de ahí en lo adelante, él quedó con una placa de platino
que le pusieron en la cabeza, y en la parte de arriba en la parte de arriba de los ojos, en la frente acá, toda esa parte de arriba él tiene ese lado como una hendidura o una abolladura. Él tiene eso allí, de James Packer. ¿Qué sucede? A raíz de eso que él tiene a los 7 años, a él se le prohíbe salir mucho a la calle, porque a él le gustaba mucho jugar. De hecho, le encantaba lo que era el cricket, que en esa región, en esos países británicos, eso es un deporte famoso. A él le gustaba mucho esos deportes, pero ya por ese problema que él tenía, él no podía salir tanto a la calle. Sus padres no querían. Al estar mucho tiempo en la casa, los padres de él deciden que quieren involucrarlo en algo donde él pase mucho tiempo y le incentivan la lectura. En su cumpleaños número 11 le regalan una máquina de escribir para que él pudiera escribir. Y oigan eso, hermanos. James Packer quería ser jugador de cricket, pero Dios usó todo eso que le aconteció para que hoy en día James Packer sea un autor y escritor de libros para que nosotros nos podamos beneficiar. Dios usó, guió todo eso para que muchos otros puedan ser bendecidos hoy en día. ¿Saben qué, hermanos? En la mente de Pablo, en Hechos capítulo 16, en nuestro texto, Pablo quería alcanzar una región, quería llevar el evangelio a una región, como dice un comentarista, pero Dios quería darle a Pablo un continente. Pablo quería ir a una región, recuerden, lo mencionamos en el sermón pasado, quería ir a la región de Bitinia, quería ir a la región de Asia Menor, quería llevar el evangelio a una región, pero Dios tenía planes mayores. Dios lo quería llevar a todo un continente. ¿Qué vemos aquí, hermanos? La sabiduría y grandeza del plan de Dios que se estaba llevando a cabo. Eso es lo que vemos ahí. La sabiduría y el plan de Dios que se estaba llevando a cabo. Así como pasó con el pastor Ernesto, como muy seguro ha pasado con otros pastores, como pasó con James Packer, como probablemente ha pasado con muchos de nosotros. Como probablemente ha pasado con muchos de nosotros. Y todo esto que está aquí es coherente con la Biblia. Miren qué dice Hechos, capítulo 1, verso 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Y qué pasará cuando suceda esto? Y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hoy en día, hermanos, la grandeza y sabiduría de Dios se siguen llevando a cabo. Dios sigue guiando según sus planes eternos y su obra mayor. Dios sigue haciendo esto que dice en Hechos capítulo 1 versículo 8, para que nosotros todos podamos ser testigos en toda la tierra. Guiándonos es que el Señor está llevando a cabo sus propósitos, que siempre son mayores. Y es a través de estos propósitos que se llega a Europa, que se llega a otros lugares donde hoy en día muchos de nosotros podemos decir que somos beneficiados y bendecidos por aquello a lo que el Señor guió al apóstol Pablo, guiándola a que fuera a Europa a llevar el evangelio. Y luego sabemos que la región de Europa y muchos países luego, ciudades que estuvieron allí inculcadas, trajeron entonces el evangelio al nuevo mundo, hermanos. Eso es maravilloso, como Dios guía toda su obra. Ahora yo pregunto, si tú y yo ahora miramos hacia atrás, no al fondo, porque aquí atrás lo que hay es el fondo de la iglesia que tenemos acá en el templo, no hay. Si tú y yo miramos hacia atrás en nuestras vidas, podríamos mirar cómo Dios fue guiando todo para traernos exactamente donde nosotros estamos ahora. ¿Cómo fue que el Señor guió todo para que llegáramos a Cristo? ¿Cómo llegamos a la sana doctrina? ¿Cómo el Señor lo ha orquestado todo? ¿Cómo el Señor ha guiado todo para que nosotros podamos ahora conocerle? Y esto no nos deja más que decir, hermanos, gracias, Señor, porque ahora mismo nosotros podemos reconocer que tú nos has guiado. Eso es lo único que puede salir de nuestros labios. Señor, gracias porque tú nos has guiado. Cómo tú has orquestado todo y has hecho todo y has restringido cosas, has opuesto puertas, has cerrado puertas.
para guiarnos por otros lugares, para que nosotros estemos ahora en el lugar donde nos encontramos. Así que, hermanos, hay grandes bendiciones en dejarnos guiar. Hay grandes bendiciones en dejarnos guiar. Pablo hoy en día no está entre nosotros, pero ¿sabes qué? Es probable que si Pablo estuviese aquí entre nosotros, y si Pablo hoy leyera lo que está aquí, si él estuviera entre nosotros y pudiera leer lo que está aquí escrito, de cómo el Señor guió según sus planes mayores, él mismo agradecería por esa guía divina, hermanos. Él mismo lo haría. Por eso, hermanos, lo que más nos conviene a nosotros es dejarnos guiar por el Señor. Eso es lo que más nos conviene a nosotros. No trates de alcanzar tus planes, no trates de alcanzar tus propósitos. Ve según el Señor te vaya guiando. Ve según el Señor te vaya guiando. En el capítulo de Éxodo, capítulo 2 de Éxodo, allí hay una historia que se nos presenta, que no la vamos a ver, solo la voy a mencionar. Moisés tratando de liberar a un esclavo de la opresión. ¿Y qué terminó haciendo Moisés? Matando un egipcio. Eso terminó haciendo Moisés. Pero los propósitos mayores de Dios no eran llevar a Moisés a que él librara a un egipcio que estaba siendo oprimido. Eso no eran los propósitos de Dios. Los propósitos de Dios eran guiar a Moisés para que él liberara a todo su pueblo. Esos eran los propósitos de Dios. Moisés tenía unos propósitos, pero Dios tenía otros propósitos mayores. Probablemente el Señor te esté restringiendo acá, te esté poniendo obstáculos por muchos lugares para encaminarte a otros lugares, para que pueda ser de mayor bendición. Pablo quería llevar el evangelio a una región, como decíamos anteriormente, pero Dios, sus propósitos mayores eran llevar su evangelio, el evangelio, a otro continente. Así que, hermanos, dejémonos guiar y entendamos siempre que el Señor nos puede guiar de diferentes maneras. El Señor nos puede guiar de diferentes maneras, claro. Esas diferentes maneras del Señor guiar forman parte de un todo de cómo el Señor nos guía y nos va llevando. Él nos guía a través de su Santo Espíritu, inclinándonos hacia algo, mientras va poniendo a oscura otras direcciones. El Señor nos va inclinando hacia algo, mientras va poniendo oscura otras direcciones. Él pone paz en nuestro corazón. El Señor nos guía a través de su palabra, a través de la predicación, a través de otros hermanos. Siempre que la guía sea divina, nos guiará acorde a la palabra, nunca contrario a ella, hermanos. Siempre que la guía sea divina, nos va a guiar acorde a la palabra, nunca contrario a ella. Además, que recuerden que contamos con algo, contamos con el guiador divino. Primera de Corintios 3:16 dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en nosotros? Esa es la pregunta que hace el apóstol Pablo allí. Aunque es en otro contexto que se menciona este texto nos deja ver una gran verdad. ¿Saben qué? Que el Espíritu Santo está en nosotros. Esa es la verdad. Aunque es en otro contexto, la gran verdad allí es que el Espíritu Santo está en nosotros, el cual opera de una manera sobrenatural, divina e imperceptible dentro de nosotros. No obstante, como dice el pastor MacArthur, mientras que la obra del Espíritu Santo es invisible, los resultados son visibles, hermanos. Si tenemos el guiador divino, es porque nosotros hemos de ser guiados. Nos resta a nosotros pedirle al Señor que Él nos ayude a verle y a seguirle. Eso es lo que nos resta pedir a nosotros, amados hermanos. Sí, el Espíritu Santo es invisible, pero ¿sabes qué? Él nos va a guiar de una manera visible y lo tenemos precisamente para que nosotros confiemos en Él y nos dejemos guiar por el Espíritu Santo. Y hermanos, recordemos que el Señor nos puede estar hablando muchas veces de una manera pasible para guiarnos a otro lugar, pero muchas otras veces el Señor nos puede estar hablando con fuertes sonidos. Para muchos, esta crisis que ha acontecido puede ser un fuerte sonido del Señor
para guiar a muchos a otros planes. Esta crisis puede ser un fuerte sonido de Dios para guiar a muchos a otros planes. El Señor ahora mismo puede estar utilizando esta crisis para mostrarnos que vayamos a otro lugar, para que nos movamos, para que hagamos otras cosas. Así que, hermanos, como hemos dicho desde el principio, consideremos a Dios en todo. Consideremos a Dios en todo. Y aquí está el apóstol dejándose guiar como un modelo para nosotros. Yo quiero ahora que leamos el verso 9 y el verso 10 de Hechos capítulo 16 para que veamos algo allí, hermanos. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciéndole: pasa a Macedonia y ayúdanos. Eso es lo que estamos viendo ahora. ¿Qué dice el verso 10 ahora? Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. Aquí Lucas, que es el escritor de Hechos, hermano, quien está escribiendo, él se incluye en la narrativa. Habla en primera persona del plural. Procuramos, decidimos partir para Macedonia. Él se incluye también en la conversación, en la narrativa. Y eso habla de los hombres que acompañaban al apóstol Pablo. Eran hombres igual que Pablo en piedad y en convicción. Ojalá, hermanos, que quienes nos acompañen a nosotros sean también igual que nosotros. Hombres de piedad y hombres de convicción. Hombres que también se dejen guiar. Porque si no, podemos tener mayores oposiciones al dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Aquí, haciendo la obra, había unidad. Eso es lo que se puede ver del texto. Había unidad. Que de hecho esta es una verdad bíblica para poder avanzar y para poder dejarnos guiar, como dice Mateo capítulo 12, verso 25, en nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, una gran verdad bíblica para dejarnos guiar y para poder avanzar también es que haya unidad en dejarnos guiar. A mí siempre me llama la atención, amados hermanos, que cada vez que nosotros leemos el Antiguo Testamento, hay algo que se presenta allí, que es un patrón repetitivo, que lo podemos ver, que probablemente si nosotros leemos la Biblia en grandes porciones, y no solamente en nuestro devocional, por ejemplo en nuestro devocional, podemos utilizar algunos, extraer las enseñanzas que Dios, o ver lo que Dios nos quiere decir de algunos textos, pero en muchas otras ocasiones podemos hacer grandes lecturas de grandes porciones de la Biblia para entender y comprender la unidad bíblica también que hay. Porque hay un patrón que se repite mucho en el Antiguo Testamento. Y yo quisiera que lo veamos porque no solo se ve en el Antiguo Testamento. Yo quiero que vayamos a Génesis capítulo 6. En Génesis capítulo 6, allí se habla de Noé. Y el verso 9 empieza a hablar de Noé. Y luego el verso 13, Noé recibe instrucción. Y vamos a leer solamente el verso 13 y el verso 14. A pesar de que el verso 9 empieza a hablar de Noé, vamos a leer verso 13 y verso 14. Dice allí, Génesis 6. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca, y la calafetearás con brea por dentro y por fuera. Ahora yo quiero que ustedes que vayan al último verso. Verso 22 del mismo Génesis 6. Verso 22. Miren qué hermoso. Qué modelo para nosotros. Miren qué dice allí. Y lo hizo así Noé. Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Wow, hermanos. Miren más adelante. El mismo proceder, el mismo patrón. Génesis 11. En Génesis 11 se nos empieza a hablar de Abraham y en el capítulo 12 es que más detalles se dan acerca de Abraham. Dice el verso 1 del capítulo 12. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Luego de esas instrucciones, o junto con las instrucciones, el Señor le da muchos detalles. Vamos ahora al verso 4 y verso 5 del mismo Génesis 12. Dice allí:
Y se fue Abraham, como Jehová le dijo, y Lot con él. Y era Abraham de edad de 75 años, cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que había ganado, y las personas que habían adquirido en Harán. Y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. ¿Qué hizo Abraham? El mismo patrón que vemos también en toda la Biblia. Ese es el patrón general que vemos en los hombres de Dios en el resto de toda la Biblia, hermanos. Después que tenían un encuentro con Dios. Y ese es el patrón que nosotros estamos viendo en Hechos 16. Ese es el patrón, ese es el modelo para ti y para mí. Al apóstol Pablo, saber la voluntad de Dios, no intentó consultar con otros hombres. No puso excusas. No altercó con el Señor, sino que hizo, obedeció inmediatamente la guía divina. Eso hizo el apóstol Pablo. Enseguida salieron, eso es lo que dice nuestro texto en el verso 10. Enseguida se propusieron salir, salieron. Y hablando de la guía divina, hermanos, que vemos en nuestro texto, nosotros aquí con esto podemos hacerle una petición al Señor. ¿Sabes cuál? Dios, danos más sensibilidad a tu guía. Ese patrón que vemos en la Biblia muchas veces contrasta mucho con ese patrón de cómo tú y yo actuamos cuando el Señor nos está guiando. Poca sensibilidad a la guía divina. ¿Por qué? Porque a veces queremos hacer lo que nos hemos propuesto y no queremos cambiar de idea. Pero tampoco queremos que nadie nos cambie nuestras ideas y nuestros planes. Por eso la petición que tenemos que hacer al Señor es, Dios, danos más sensibilidad a tu dirección. Danos más sensibilidad a ti. Wow, hermanos. Cuántas cosas nos condicionan a nosotros, cuántas cosas nos inducen, nos envuelven. Nos dejamos envolver fácilmente. Nuestros sentimientos incluso se involucran, nos apasionamos con algo. Y tan fácil nos dejamos apasionar y envolver con tantas cosas para irnos tras nuestros planes, que entonces todas estas cosas hacen o nos complican, y eso hace que se nos haga muy difícil desistir de lo que nosotros queremos hacer, porque nos apasionamos con algo, nos envolvemos con algo. Y se nos hace muy difícil entonces soltar o dirigirnos hacia otro lugar, porque nos hemos envuelto emocionalmente con un plan que tenemos. Dice nuestro texto allí, enseguida procuramos partir para Macedonia, de Troas para Macedonia, como lo veíamos ahorita en la imagen, en el mapa, de Troas para Macedonia. ¿Saben qué es eso? Sensibilidad divina. Querían ir a Bitinia, no fueron. Querían ir a Asia Menor, no fueron. En Troas, Dios les habló y les dirigió y fueron obedientes a la guía divina. Sensibilidad divina. ¿Cuánto contrasta ese patrón bíblico con nosotros en cómo nosotros actuamos, o hacia dónde nos dirigimos, o hacia dónde nos enfocamos? Teníamos planes y el Señor nos mostró otros planes. Hermanos, vayamos por donde Dios nos está guiando. Vayamos por donde Dios nos está guiando. Cuando vemos su dirección, claramente que Él nos está dirigiendo hacia algo, vayámonos por ahí. Vayámonos por ahí. A eso se le llama sensibilidad de la guía divina. Sensibilidad divina. Pablo nos modela lo que es la sensibilidad al Espíritu Santo. Él estaba dispuesto a entregar su voluntad, a entregar sus planes, para que el Señor lo guiara conforme a su dirección, hacia donde Él quería dirigirlo. El Señor nos dé corazones, hermanos, para dejarnos guiar y conducir, sensibles a su dirección. Y claro, hermano, aquí quiero dar una nota de balance. En todo plan a hacer, en todo lo que tú vayas a emprender, ¿sabes qué debemos hacer? Buscar consejos. Eso es acorde a la palabra de Dios. En todo lo que tú vayas a hacer, en todo lo que yo vaya a hacer, todo lo que vayamos a hacer, busquemos consejo. Eso es acorde a la palabra de Dios.
Ese es el modelo bíblico que vemos. Busquemos consejo. Pero ¿sabes qué, hermano y hermana? Nunca dejemos de buscar la dirección de Dios. Busquemos consejos con otros. Con el pastor, con los líderes de la iglesia, con los que predican, con hermanos maduros, con hermana madura, tu hermana, busca consejos. Sí, busca consejos. Pero nunca dejes de buscar la dirección divina del Señor a través de su Espíritu Santo. Porque nada puede sustituir esto, hermanos. Nada lo puede sustituir. Busca consejos, sí, hazlo. Hagámoslo. Ese es el modelo bíblico. Pero nunca dejemos de buscar la dirección divina a través del Espíritu Santo. Nada puede sustituir esto, hermanos. Nada sustituye esto. Hermanos y visitas, aquí se menciona que en la visión el varón macedonio estaba solicitando ayuda. Eso lo vimos en el texto. Hoy estamos en días de crisis, como nunca antes muchos de nosotros la habíamos visto. Encima de la crisis hay muchas situaciones que están pasando que hacen que los problemas sean más difíciles de enfrentar. Y yo soy de los que piensa que cuando encima de una crisis se suma una crisis, eso hace que la carga sea más pesada. Estamos en días tan difíciles porque ni siquiera sabemos cómo será todo de aquí en adelante. Los hoteles tienen planes de abrir ya próximo, cerca. Pero los hoteles no saben cómo les va a ir. Son planes de abrir, pero ellos no saben cómo les va a ir. Cómo será todo de ahí en lo adelante. Así que al nosotros no saber cómo será todo de aquí en lo adelante, todos nosotros necesitamos ayuda. Ayuda de diferentes tipos. De orientación, de dirección, ayudas económicas, ayudas de salud, ayudas de ánimo. El Evangelio, que son las buenas nuevas de salvación, suplen la mayor necesidad que tiene todo hombre. El varón macedonio estaba solicitando ayuda. Y hay una ayuda que la podemos dar nosotros a través de la palabra. Es el Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Las buenas nuevas de salvación. No dejemos de predicar a Cristo. No dejes de predicar a Cristo. No dejemos de ayudar. Debemos hacerlo. Necesitamos ayuda. Pero todos necesitamos la mayor ayuda que puede tener el hombre en toda su vida, la cual puede repercutir para toda su vida eterna. El Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Por eso, la invitación ahora es, ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Tú puedes necesitar muchas cosas, pero no hay nada que tú necesites que sea mayor que el Evangelio y tener a Cristo para arrepentimiento y perdón de pecados. Ven a Cristo, ven ahora. Vamos a orar. Oh Dios, nos hemos expuesto a tu palabra, la hemos anunciado. Esa es nuestra función. Hasta ahí llega nuestro rol, Señor. La obra que hará tu palabra en nuestros corazones es una obra que solo la hace el Espíritu Santo, Señor. Lo cual te rogamos que tú nos ayudes a ver en el apóstol Pablo y lo que con él estaba modelo, Señor, a también nosotros dejarnos guiar, a ser sensibles a tu guía divina, Señor, que no se interponga en nuestros planes y pensamientos. Déjanos ser sensibles a ti, Señor, a tu guía y tu instrucción. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos. Y sé también con aquellos que no han conocido a Cristo, que la mayor ayuda que ellos necesitan, que es el Evangelio, pueda llegar a sus corazones. Que de hecho el Espíritu Santo es quien los va a guiar hacia Cristo, oh Dios. En Cristo te rogamos por estos favores. Amén. Dios les siga bendiciendo, amados hermanos y visitas. Que la gracia sea con todos nosotros.